Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy voy a compartir con todos ustedes mi reseña sin spoilers de la última película animada de DC. Estoy hablando de Batman, la perdición que llegó a Ciudad Gótica. Película que, como ya ha ocurrido en otros productos animados de DC, nos lleva al murciélago a otro periodo temporal de la historia. Recuerden que ya habíamos tenido hace algún tiempo atrás una readaptación de Batman en la Japón feudal. Bueno, acá vamos a los años 20, ¿no? Se reinterpreta no solamente la vida de Bruce Wayne, sino de todos los personajes que lo rodean y de la mismísima Gotham, en un periodo en que está terminando el siglo XIX y que está comenzando ya el siglo XX. En este video les voy a estar contando qué me ha parecido esta película y si este tipo de films un poco funcionan, ¿no? Porque van por fuera de lo que habitualmente Warner nos ha presentado, más allá de que la gama de productos animados a nivel películas ha sido muy amplio y se han ido contando historias que se las podría denominar canon o interconectadas, porque también a veces nos regala este tipo de reinterpretaciones de, no diría todos los personajes de DC, pero sí de Batman, porque sí Batman, a Batman lo hemos visto en distintas épocas de la historia mundial, reinterpretado y adaptado a otros periodos. Antes que nada me gustaría que dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y en la descripción de este video van a encontrar el link de Cafecito por si ustedes quieren ingresar y hacer una donación al canal que obviamente será muy bienvenida. Bueno, ustedes saben perfectamente que DC maneja un mundo y un canon totalmente paralelo a lo que suele producir live action, tanto a nivel streaming o televisivo como a nivel cinematográfico. Las distintas series animadas y películas animadas tienen vida propia, ¿no? Han tenido y se han contado decenas de historias que han involucrado a la Liga de la Justicia, que han tenido a Superman y a Batman como protagonistas, también a Flash, a casi todos los personajes, a Wonder Woman. Algunos han tenido miniseries, otros han tenido series como la legendaria serie animada de Batman, que fue un poco la que comenzó todo esto, después Superman tuvo la suya. Pero con Batman en particular, han experimentado llevándonos al murciélago a distintas épocas de la historia. Yo mencionaba en la apertura de este video que ya habíamos tenido una aventura del encapotado en el Japón feudal, readaptando su traje y llevándonos al personaje en ese periodo de la historia. Y no estamos hablando de viajes en el tiempo, estamos hablando de reimaginar y reinterpretar al personaje con todos aquellos que lo han acompañado en sus distintas aventuras y la mismísima Gotham City en periodos históricos diferentes. Y esto es lo que ocurre en la perdición que llegó a Ciudad Gótica. Nos ubicamos en los años 20, donde Bruce Wayne es algo así como un aventurero que se alejó de su ciudad natal durante 20 años. Ustedes van a ir encontrando, sin que yo les cuente mucho de lo que va la historia, que hay obviamente similitudes en la evolución de Bruce desde que murieron sus padres, la cual nos la muestran, bastante diferente a lo que habíamos visto originalmente, es decir, varios de los sucesos y del entorno que Bruce y que Batman tienen son los mismos, pero reinterpretados y en otro ambiente y con otra estética, obviamente, ¿no? Acá se plantean situaciones paranormales, se plantean situaciones demoníacas, hay eventos eh, que no se limitan únicamente al mejor detective del mundo luchando contra asesinos o contra los archivillanos que habitualmente vemos. Está el tono fantástico, algo que no es ajeno a Batman, obviamente, pero que en líneas generales siempre se ha alejado un poco, a diferencia de Superman, en donde él generalmente a los personajes a los que ha enfrentado son personajes más bien terrenales, aunque hay villanos que tienen superpoderes, ¿no? Como Poison Ivy, por ejemplo, o el mismísimo Capitán Frío, que no es alguien normal, pero acá sí apuntan a una entidad demoníaca de otra dimensión, un dios que es invocado. Esta perdición de la que habla el título de la película tiene que ver directamente con un ente, una especie de dios, que es invocado por un personaje ya conocido dentro de lo que es el lore de Batman, un Bruce que en ese viaje
espiritual y aventurero que él hace, donde también se va preparando intelectualmente, físicamente, donde va aprendiendo artes marciales, es decir, todo lo que Batman hace en su famoso retiro cuando se va de Gotham City y después regresa para ponerse la capa de Batman, está presente en una historia que está ambientada durante el periodo de la ley seca, los años 20. Él se ausenta de Gotham cerca del 1900 y está regresando para 1920, y la realidad es que podemos ver a varios de los personajes conocidos. Harvey Dent, está también Dick Grayson, Jason Todd, hay personajes como Bárbara y Jim Gordon, podemos encontrar eh, también a Oliver Queen, ¿no? Todos con una estética de ese periodo. La mayoría de los personajes ustedes van a identificarlos con la personalidad que habitualmente han tenido históricamente en los cómics y en las distintas adaptaciones, pero sí la película explora mucho lo demoníaco. Hay demonios en esta historia, hay criaturas que vienen o que son invocadas de otra dimensión para venir a gobernar la Tierra. Hay un guiño también a Superman, presten atención porque lo van a ver en este contexto. Creo que lo bueno que tiene Gotham es que es una ciudad que se la ha reimaginado de distintas formas y no varía mucho estéticamente vista desde la costa, por ejemplo, a la que hemos visto en distintas adaptaciones últimamente, ¿no? De hecho, Tim Burton mezcló un poco esa Gotham de los años 20 y de los años 30 con una Gotham un poco más moderna en sus películas de Batman, ¿no? Algo que se aleja un poco de lo de Nolan, donde nos trajo una Gotham más parecida a Chicago o a Nueva York. Bueno, acá es la Gotham de los años 20. Podría ser una Nueva York de los años 20, pero tiene el estilo oscuro, ¿no? De Gotham City, no tan al extremo. Con respecto a los personajes que van rodeando a Batman, tienen su característica, pero hay un desenlace bastante más brutal y mucho más oscuro, mucho más sombrío. Cuando yo hablo de la presencia de lo demoníaco, es traer a personajes que ya han estado con Batman en otros relatos, y estoy hablando también de demonios, pero sí noté algo que yo he visto en otros productos. Este ente, ¿no? Se habla del culto de Ghul, y la palabra Ghul ustedes rápidamente la van a asociar con Ra's al Ghul. Esto, a ver, no es un spoiler porque todo está interconectado en esta historia, por eso yo hablaba de que hay varios de los villanos que van a ir interactuando, pero sí lo que noté es que cae en cuanto al diseño de este dios que viene de otra dimensión y que es invocado para que venga a conquistar el mundo, algo muy similar a lo que he visto en Hellboy, en la primera película de Hellboy, con Ron Perlman. Y ahí encontré algo repetitivo. Es algo que yo ya había visto antes, y hasta el diseño es muy parecido, ¿no? Después, a ver, la construcción y la reinterpretación de los personajes, porque varios de los villanos que vamos viendo son y utilizan los nombres clásicos de los villanos, ¿no? De Batman, pero el origen de estos villanos es diferente y el desenlace de estos villanos es diferente. A veces tenemos a villanos que entran circunstancialmente en el relato, ¿no? Y sí, me parece que el film ahonda bastante en los miedos de Bruce, algo típico en un personaje como él, el recordatorio permanente de la muerte de sus padres, ¿no? Una eh, predicción, ¿no? O una especie de profecía, ¿no? Que lo involucra a él y que está directamente ligado con sus padres y que está directamente ligado con el pasado de Oliver Queen y que está también directamente ligado con el futuro de Gotham, cosas que tienen que pasar para que la ciudad de alguna manera descienda a los infiernos para después subir al cielo. Algo que ha sido recurrente en las historias de Batman. Me parece que como película animada en líneas generales está bien, no creo que sea nada de otro mundo. A mí sí me interesa el hecho de mostrarnos a Batman en otros periodos temporales. Por ejemplo, el traje no varía mucho al Batman clásico, pero sí el detalle de la capa, que ustedes van a notar que tiene un estilo de sobre todo de los años 20, como el que podría de pronto usar un personaje siniestro como Jack el Destripador, que ya es más del siglo XIX, o un personaje como Sherlock Holmes. Ese toque estético de esos años al traje ya tradicional Batman, siempre me parece algo bastante curioso y que yo generalmente aplaudo. Esto también se notó tal vez mucho más explícito en la adaptación del Japón feudal de Batman, donde obviamente las ropas samuráis y las ropas orientales son mucho más notorias que
esta versión que vemos, que es prácticamente el Batman clásico, pero con esos detalles estéticos en la capa. Otra cosa que me gustó es los artilugios, ¿no? Los gadgets que él suele utilizar adaptados a la época. Y la lógica de Batman de nunca creer mucho en lo sobrenatural, aunque lo tenga de frente a sus ojos, y tratar siempre de buscar la lógica científica o la lógica detectivesca para poder resolver un crimen. Está la película disponible, obviamente forma parte de este universo paralelo que DC sigue explorando y que sigue expandiendo y que tiene que ver con los distintos productos animados. Si ustedes son seguidores de todos estos productos, bueno, es una más que van a compartir, aunque no hay tantas readaptando, reimaginando al personaje en otro periodo. Creo que el punto más fuerte de la película es la reimaginación o la reinterpretación de los personajes clásicos de Batman en otro periodo temporal. Me gustaría que si han visto la película comenten qué les ha parecido, que no dejen de comentar si son ustedes fanáticos de este otro lore o de este otro canon que va en forma paralela a los problemas que DC tiene en live action. Bueno, comenten lo que se les ocurra, qué les ha parecido la película, si creen que es más de lo mismo, si creen que esta reinterpretación en otros periodos temporales puede ser potable y se puede llegar a ver mucho más. Llenen la caja de comentarios lo que a ustedes se les ocurra, estén o no de acuerdo con mi punto de vista. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que este video se difunda y llegue a muchas más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.